¿Qué está pasando? Shh, no hagas ningún ruido, Alemán. Sí, nosotros también nos hemos despertado igual que tú. Parece que nos han dormido con algún gas o algo. Lo último que recuerdo en esa isla es una neblina muy fuerte invadiéndolo todo. Agente, ¿ese hombre no era un agente de primer grado? Claro, el chico del bosque, el que pudo defenderse de una misión de rango C él solo. No sé cómo sobrevivió, pero parecía que tenían planes para él. Lo único que recuerdo es que le volvieron a enviar al bosque de nuevo. Y bueno, creo que aquí tenemos el resultado. Ha traicionado a Acre, así que tenemos dos objetivos. Resolver estas reglas y, bueno, darle fin a ese agente traidor. No sé vosotros, pero yo siento que aún seguimos en la isla. Escucho las olas a lo lejos, pero a la vez creo que no estamos en este mundo. ¿Y por qué no íbamos a estar en este mundo, agente? Solo mira al cielo, joven. Pero si es de color morado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, chico, ahora estás en un mundo de reglas extrañas. ¿Sabes cuando pasa esto? El caso es grave. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las reglas extrañas superan cierto umbral, estamos en otra liga completamente distinta. Las reglas suelen ir también por rangos, de menos dificultad a más dificultad. Está el rango F, donde simplemente hay una distorsión de la percepción humana y algún que otro caso un poco violento. No suelen ser para nada letales en ninguna ocasión. Luego está el rango D y el rango C. Estos, por escala, ya suelen ser violentos y letales en su mayoría. Una persona con buen instinto o un agente solitario es más que suficiente para encargarse de este tipo de misiones. Mientras la compañera nos explicaba cómo eran estas misiones, el agente, serio, nos paró en seco. Luego están los rangos C, B y A. El rango C ya necesita un equipo completo, donde hay un comandante que tiene bastante experiencia en estas misiones. El rango B ya tiene que tener intervención militar de Acre. Y el rango A, bueno, necesita los activos de una sede de Acre entera o varias. Esto último lo dijo mirando un cartel que se hallaba delante de nosotros. Hay dos indicios muy marcados para saber si estamos en un rango C o uno superior. El cambio de percepción o estar en una dimensión de bolsillo, por así decirlo, no es un indicio claro de estar en el rango B. No, puede ser un rango C un poco más fuerte o un rango C un poco más astuto que de la media, pero con la misma dificultad. Sin embargo, cuando ves unas reglas como las que hay delante nuestra, es una sentencia. Dijo la gente con un tono sombrío y un rostro realmente pálido. Parecía aceptar ya estoicamente su destino. Al mirar a mi izquierda, la compañera tenía el mismo rostro que él. Yo empecé a leer las reglas. Reglas para salir de la isla. Regla número 1. Estás solo en la isla. No hagas caso a ninguna otra persona. En caso de encontrarte a alguien, tienes que eliminarlo. Si no, él te eliminará a ti. Regla número 2. Si escuchas las olas de cerca, súbete a un árbol. No puedes estar en el suelo, o de lo contrario, ellas te llevarán. Regla número 3. No hay animales en la isla. Si ves alguno, aniquílalo. Regla número 4. Si las estrellas se mueven, es porque alguien te está siguiendo. Regla número 5. De noche no puedes perder tu luz. Si todas tus luces están apagadas, él podrá matarte. Regla número 6. Tienes que llegar al barco antes del siguiente amanecer. Si no lo logras, te quedarás atrapado en la isla. Firmado M. ¿Firmado M? Qué raro. Nunca he visto unas reglas firmadas. Exacto. Dijeron los dos con un juicio férreo y sombrío. Ese era el distintivo para una misión de grado B o superior. Los demonios, como buenos artistas, firmaban sus obras, aunque fuese una burla macabra de ellas. Dijo la gente con un tono sarcástico. Recapitulemos, ¿cuántas armas tenemos? Los tres nos pusimos a mirar qué teníamos. Obviamente yo estaba desarmado, pero ellos tenían 2 armas de fuego. No es suficiente. Aún así, si solamente uno de nosotros sobrevive y llega a comunicárselo a Acre, toda esta misión habrá tenido sentido, dijo el agente. Ellos en su chaleco tenían pequeñas linternas, y ambos tenían una de sobra, por si alguna se descomponía.
Ten, llévate una de las mías. De todas formas, en caso de cualquier cosa, el compañero tiene la suya. No te preocupes, saldremos de esta. Dijo la mujer con un tono alentador, pero sabía que estaba intentando mentirnos. Se notaba mucho que su intención era subir la moral, pero falló estrepitosamente, ya que yo miré el rostro del otro agente para intentar buscar valor y afirmación en sus palabras. Los ojos de él eran la de un condenado a muerte. Sabía que iba a morir, pero no sabía cuándo. El bosque en el que estábamos era muy espeso, apenas se veía el día, pero podíamos reconocer que ya estábamos ya a mediodía. No podíamos perder ni un segundo más. Avanzamos con cautela y estuvimos lo que yo entendí como horas avanzando sin un rumbo fijo por el bosque. No había un camino o un sendero marcado por el que guiarnos. Efectivamente, el bosque estaba vacío, salvo un ruido que cada vez se hacía más fuerte. Las olas nos estaban siguiendo. En ese momento los tres nos miramos y subimos al árbol más cercano que teníamos. En cuestión de segundos nos vimos invadidos por una gran cantidad de olas de un tamaño que casi llegaban hasta las copas en las que nosotros estábamos refugiándonos. De no haber sido por esa decisión precipitada, ahora mismo la marea nos habría llevado. Aunque con la misma velocidad con la que vino, se desvaneció, como un animal cazando. Esperando unos minutos arriba en las copas, viendo que ya no había olas, decidimos bajar los tres. Nos miramos con un tono de aprobación y continuamos nuestro camino. Ahora había un sendero delante nuestra. Parecía como si hubiese estado enterrado bajo tierra y hojas. El camino era de piedra y parecía que antaño lo hizo grandes maestros de la construcción. Lo continuamos porque parecía tener un rumbo directo. Creíamos que con eso llegaríamos a un lugar civilizado, donde podríamos salir de esta isla. Continuamos por el camino hasta ya entrada la noche, viendo que los árboles se apartaban y nos dejaban ver las estrellas. Unas estrellas extrañas, ya que se movían hacia atrás, no hacia adelante. Entendimos rápidamente el mensaje. Alguien nos estaba siguiendo y no tardamos en empezar a correr. Al hacerlo escuchamos como pasos detrás nuestra, pero los agentes al voltearse con las armas desenfundadas no veían a nadie. Aún así, eso no era un argumento para parar. Continuamos hasta que uno de los dos dijo: «Tenemos que encender las linternas, es ya de noche y de noche tenemos que continuar con ellas encendidas. Estamos incumpliendo una de las reglas». Y todos encendimos nuestras linternas. En seco se dejaron de escuchar los pasos. Parecíamos estar a salvo de nuevo, pero quién sabe por cuánto tiempo. El camino parecía estar descendiendo al fin. Estábamos acercándonos al final del bosque. ¿Estaríamos cerca de la costa? Eso fue lo que pensé, cuando de repente una de nuestras luces empezó a fallar, hasta que de repente todas lo hicieron, siendo la mía la última. En ese momento volví a escuchar los pasos, pero esta vez los sentía justo al lado mía. Eso me dio una profundísima ansiedad y empecé a golpear rápidamente mi linterna, y de repente la luz volvió. Y apunté justo a un monstruo que tenía delante mía. Era un ser pálido, con los ojos en blanco, carente de pelo y sobre todo con unos dientes realmente afilados. Ahora entendía la regla de la luz. Cada vez estábamos más cerca del desastre. Cada vez los fenómenos estaban ocurriendo con mayor frecuencia. Corriendo frenéticamente los tres, apuntando en todas direcciones con la luz, vimos que estábamos rodeados por esos seres. Estábamos tan cerca de la salida, podía notar como cada vez estaba enrareciéndose el bosque. Lo habíamos logrado, habíamos podido salir del bosque, estábamos por salir de esas reglas extrañas. Y alcanzando por fin la costa, viendo cómo esos seres se quedaban en la linde del bosque, gruñendo con rabia por no haber podido alcanzarme. ¡Wow! Has llegado hasta el final. No me lo esperaba, ¿eh? He de admitir que pensé que ibas a morir con las mismas olas. ¡No! ¡No es justo! He llegado hasta el final. ¿Por qué? No es justo, no he incumplido ninguna de las reglas. Las he cumplido todas. La de la luz no cuenta porque tenía que haber muerto. He sobrevivido. ¡No es justo! ¿Estás seguro de que has cumplido todas las reglas?, dijo el demonio para luego lanzarme una bolsa en el estómago. Me daba miedo abrirlas. Sentía el corazón en el pecho.
Me temía lo peor. No sé por qué, de alguna manera sabía la respuesta. Al abrir la bolsa, vi la cabeza de mis 2 compañeros. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto verdad? Así es, has estado solo todo este tiempo, igual que lo estuvieron ellos hace 2 días. Los 3 rompisteis la regla número 1. Los 3 caísteis ante mis reglas. Y ahora vuestras 3 almas son mías.